todo grupo de la Nodela Virtual Academy estamos muy contentos con nuestros distribuidores autorizados, asesores comerciales y todo el elenco que construye ese gran grupo que ya festejaremos este año 15 años de existencia, de recibir el día de hoy en semana 2 o BA 2 un ponente diferente para ustedes. Esperemos que estén bien, que la influenza, que restos de COVID y que la actualidad pensamiento para todo lo que sucede en California, lo que sucede en todos los países, en Venezuela. El mundo más que nunca está loco, el clima también, y justamente pues, su ponente del día de hoy tiene que ver mucho con esa conexión entre el hombre y su medio ambiente, sus relaciones interpersonales, y ya está con la naturaleza. Alonso Torres Rodríguez esa noche con nosotros. No solamente es licenciado en Ciencias de la Educación, pero además de su máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y Mindfulness, ha tenido tanto del lado educativo como de desarrollo humano posiciones ejecutivas, tanto como asesor, como facilitador, como tutor de instituciones académicas y privadas, desde pues Televisa hasta televisión educativa, perdón, hasta la Universidad de La Salle, el ITESO en Guadalajara, numerosos y numerosas ocupaciones para justamente un objetivo de promoción del desarrollo humano integral, en cuidándose así, cuidando su medio ambiente, la naturaleza, su entorno, y lograr comunicación efectiva, liderazgo y creatividad. Y ese tema para ustedes esa noche, el regalo que les va a dar a través de OVA Alonso Torres, es justamente para ustedes darle la capacidad de cómo lograr un bienestar en mi práctica médica, tu doctor, para que tú puedas, no solamente como terapeuta para tus pacientes, pero también para ti mismo, con muchos tips y mucha información, lograr transmitir a través del ejemplo y a través de algunos ejemplos claros todo ese mindfulness y bienestar hacia la práctica médica. Cómo esas herramientas pueden, además de tu conocimiento teórico práctico que te confiere tus largos estudios y muchísima teoría y práctica de la casuística que te llevas a cabo, también ser alguien de mayor conexión con tus pacientes. Es un regalo por parte de OVEA, empezando el año con un pie derecho. Un saludo a ti, a todos los que están conectados, conectadas. Saludos, Cristi, saludos, Ricardo. Los vemos, aquí conectados a lo largo del y ancho de México y de Latinoamérica. Les pasaremos cómo contactar a Alonso más adelante a través de su Instagram o celular personal. Si quieren después seguir en contacto con él, se lo recomendamos. Y bienvenido a ese programa por primera vez en ese año 2025, año post-pandémico número 5. Es el quinto año que estamos, desde el 2020, Alonso, dando esos temas. Había muchos temas de mindfulness durante la pandemia. Nos da gusto reanudar con eso, no olvidarse de que no solamente en tiempos de crisis, de pandemia, de guerras, de incendios, debemos de preocuparnos por eso, sino cómo hacerlo un ritual, un hábito, una disciplina de vida. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación, gracias también a todos los que se están conectando. Y antes de partir con la parte expositiva, con la parte que traigo para compartir, me gustaría hacer una invitación en la medida de lo posible, si alguien está en un lugar que lo permita, poder abrir sus cámaras, porque me gusta mucho el que podamos conectarnos, el poder verlos y sobre todo el que podamos interactuar. Así es que si de pronto alguien surge alguna pregunta, saben que aquí se puede levantar la mano virtual o presencial, ¿no? En la cámara. Ocupar el chat también, si alguien necesita de pronto compartir algo o hacer alguna pregunta mientras el desarrollo de la exposición, con toda confianza para que esto no sea pues una cuestión unilateral, sino que realmente pueda ser un diálogo que podamos compartir y construir juntos. Y dicho esto, me gustaría empezar, bueno, repitiendo esta invitación, si alguien puede abrir su cámara adelante, pero si no, ahí donde estás, primero hacer una pausa y sentir cómo está tu cuerpo el día de hoy. Llevamos una jornada laboral, la mayoría de nosotros, con más o menos estrés, con más o menos desplazamientos, más o menos horas de estar sentado en un escritorio, frente a una computadora, y que te permitas hacerte esa pregunta: ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo el día de hoy para comenzar?
Y si necesitas hacer algo que te disponga para estar aquí en este momento y prestar atención a esta sesión, puedes hacerlo. Y me refiero a si necesitas ponerte de pie, mover el cuello, estirarte, bostezar, rascar alguna zona de tu cuerpo, permítete hacerlo. Permítete darle esa atención a tu cuerpo para que puedas estar disponible para este momento. Y una vez que hayas hecho esos ajustes en el cuerpo, te voy a invitar a que hagamos 3 respiraciones. Las vamos a hacer una respiración profunda y cuando saquemos el aire, te voy a invitar a que sin pena la sueltes con voz, con algún sonido. Puede ser una A, puede ser un soplido, puede ser una F, el sonido que más sientas que te permita liberar estas situaciones de estrés acumulado a lo mejor en el cuerpo a lo largo del día. Vamos a empezar ahora. Inhala profundo, exhala por la boca, que se sienta que el aire sale una segunda vez, inhala profundo. Suelta el aire como un suspiro y una última vez inhala profundo. Ah, Suelta el aire y permítete estar presente para este momento. Y ahora sí, con esto, una vez que hemos llegado, ya nos hemos conectado a la sesión, pero siento que a veces con estos ejercicios es que realmente llegamos a estos espacios. Voy a plantear un primer momento de una exposición y luego tendremos un momento para preguntas, para compartir también a lo mejor experiencias. Vamos a partir un poco de esta pregunta que es el título también de la conferencia. ¿Cómo el bienestar mejora la práctica médica? Eh, Cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto empresarial como Paddy Habuy, nos enfrentamos a una realidad y que era que los ambientes laborales se empezaba a hablar del síndrome de burnout. Y a mí me parece interesante que cuando hicimos la investigación para fundamentar nuestro trabajo, nos dimos cuenta que había 2 profesiones, 2 ámbitos de la población que son quienes más padecen este síndrome de desgaste energético, de pérdida de la energía, de pérdida de la motivación, este síndrome del quemado. El primer sector es la población docente, que por su propia cualidad vocacional es una población que tiende a generar un descuido de sí mismo. Y el otro, y creo que no será pues desconocido para ustedes, es todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, personal de atención, trabajadoras sociales. La gente que está en relación al cuidado de la salud también tiende a ser una población, un sector de la población que con facilidad entra en este síndrome del desgaste energético. Se puede conocer de muchas maneras, ¿no? Síndrome de fatiga por compasión, síndrome de burnout, pero que al final tiene que ver con este descuido. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Y esta es la intención un poquito de esta charla, que el día de hoy podamos salir de aquí con una intención primero, de entender cómo el bienestar mejora la práctica médica porque de alguna manera me permite un cuidado personal y también el poder entender a fondo lo que significa el bienestar me permite acompañar a mis pacientes y ofrecerles una visión diferente que a lo mejor genere mayor adherencia a los tratamientos que nosotros podemos ofrecer. Para hablar de la práctica médica o de este bienestar, me gustaría partir del mito de Quirón. Es un mito pues, de la literatura griega. Eh, Quirón es un centauro sabio y justo que es diferente a los demás centauros, ¿no? Los centauros por lo general tienen esta como mirada violenta, agresiva de la vida, de defensa, de guerra, de batalla, pero Quirón es diferente. Y la historia nos cuenta que Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada con la sangre de Hidra. Y curiosamente lo envenena un amigo suyo, el buen Hércules. Y al final del día, como Quirón es un ser inmortal, como no podía morir por su propia divinidad, por decirlo de alguna manera, pero tampoco podía aliviar su dolor, ¿no? Esto hacía que el dolor fuera permanente. El mito no lo plantea desde esta perspectiva, pero nosotros podemos extraer algunas pautas que nos permiten entender cómo es que Quirón pasó del dolor al conocimiento, cómo transformó su dolor en una vocación. Eh,
En primer lugar, cuando Quirón sucumbe al sufrimiento, él tiene la capacidad de usarlo como fuente de sabiduría. Y cuando él descubre que puede usar el dolor como fuente de sabiduría, se dedica a enseñar y a sanar a otros, convirtiéndose en maestro de varias figuras mitológicas también, ¿no? Aquiles, Asclepio, el dios de la medicina, y otras figuras, ¿no? Como un gran mentor. Y para liberarse finalmente de su sufrimiento, Quirón ofrece su inmortalidad como sacrificio a Prometeo, que había sido castigado por los dioses por robarse el fuego, ¿no? Es un poquito esta la historia del mito, ¿no? Pero este mito nos invita un poco a darnos cuenta cómo a través de esta experiencia de dolor es que nosotros también podemos aprender sobre el cuidado personal, ¿no? En primera, Quirón nos invita a mirar o aceptar nuestra vulnerabilidad. No somos dioses, somos humanos. Y con esto reconocer nuestras propias limitaciones, ¿no? Momentos de estrés, momentos de fatiga, momentos en el que probablemente no sepa cómo actuar frente a un paciente o frente a una situación y que puedo desgastarme por creer que soy todopoderoso, pero también puedo a partir de la vulnerabilidad, poder abrirme a la posibilidad de encontrar apoyo o ayuda, redes de apoyo en mis compañeros. La experiencia personal del dolor nos puede ayudar también a conectar más con los pacientes. Hay un pequeño libro que escribió un doctor de su experiencia con COVID, su experiencia a través de la pandemia. Él se enfermó de COVID y cómo en algunos momentos él, al estar del otro lado, empezó a sentir esta experiencia de soledad, de frío en el quirófano, y esto le ayudó a repensar el cómo se acerca al tratamiento de sus pacientes. Eh, y finalmente, otro de los aprendizajes es poder poner el autocuidado como prioridad, ¿no? Poder mantener un equilibrio entre nuestra vida personal, entre nuestra vida laboral, priorizar nuestra salud, no solo física, sino también nuestra salud mental y emocional. Podemos también aprender de Quirón, evitar el síndrome del Salvador, aceptar que no puedo resolverlo todo y también recurrir a la enseñanza a través del ejemplo. ¿Cómo es que nosotros como personales, como personas que nos dedicamos a la salud en diferentes ámbitos, a la salud física, a la salud mental o emocional, podemos también modelar conductas de autocuidado y resiliencia, demostrando la importancia de mantener una vida equilibrada y saludable? Y esto al final, como nosotros trabajamos, sí con el conocimiento que poseemos, sí con algunos métodos clínicos, pero nuestra principal herramienta de trabajo somos nosotros mismos, es importante el que podamos también ser ejemplo de esto que vivimos. Solo se puede brindar cuidado óptimo a los demás cuando también cuidamos de nosotros mismos. Y esta creo que es la gran enseñanza del mito de Quirón. Si yo no soy capaz de cuidar de mí mismo, si no soy capaz de pensar que no soy inmortal, que no por el hecho de que yo soy médico no voy a sufrir una enfermedad, sino realmente como entiendo a profundidad lo que es la salud, de alguna manera eso me permite cuidar de mejor manera de mí mismo y por lo tanto también poder cuidar de los demás. Y ahora sí me gustaría simplemente salir un poco del mito de Quirón para poder hablar un poquito de lo que significa el bienestar. Y me gustaría partir de esta idea, ¿no? Nosotros ocupamos dos palabras para estar y ser, ¿no? O sea, nosotros sí podemos hablar o diferenciarla entre lo que significa estar y lo que significa ser en el idioma español, pero en el idioma inglés el verbo es el mismo. Y aquí no hay mucha diferencia entre ser y estar, pero en el español sí. No es lo mismo bienestar que bien ser. Y me gustaría plantear ahorita, aunque el título de la conferencia es bienestar, que nos centremos un poquito más en esta otra perspectiva, lo que significa bien ser. Bien ser yendo un poquito más hacia lo profundo, no solo a poder estar bien en el entorno donde estoy, sino poder vivir de una manera ligera, abierta, disponible para los demás. ¿Vale? En la cultura del bienestar podemos encontrar muchas clasificaciones, muchas propuestas, pero me gustaría quedarme con estas cuatro que tienen que hablar, que hablan además de plenitud, ¿no? Sí, de plenitud, de conciencia plena, ¿no? La primera, el wellness, ¿no? Como un cuidado completo y pleno del cuerpo, ¿no? Que incluye fitness, que incluye alimentación, que incluye el ejercicio también, eh,
el mindfulness como un cuidado de nuestra mente, qué sucede en nuestros pensamientos como parte de la cultura del bienestar. Y estas últimas dos que no son tan conocidas, que tienen que ver con el kindfulness, que es decir, la amabilidad, cómo me relaciono con los otros, cómo son mis interacciones personales, y el heartfulness, que es pues también el entrar un poquito más en el ámbito espiritual, que tiene que ver con el cuidado del corazón, con el cuidado y la atención plena puesta un poquito desde el mundo emocional y espiritual. No sé si hasta aquí con lo que voy planteando del mito de Quirón, con esta primera presentación de lo que tiene que ver sobre el bienestar, ¿hubiera alguna pregunta o alguna duda? Si hubiera, que alguien quiere levantar la mano adelante, si quieren irla escribiendo por el chat, también bienvenidas para que podamos ir haciendo un poquito de diálogo. Y si no hay, por el momento yo me voy adelantando, pero con toda confianza vayan escribiendo pues sus preguntas o sus dudas. Tenemos que aprender a bien estar o bien ser, ¿no? Y un poquito partiendo de estas cuatro áreas que presentaba en la cultura del bienestar, que aparte, bueno, se han vuelto de moda o taquilleras o se venden, no es fácil encontrar la venta de estos servicios o productos en el mercado, pero extrayendo un poquito la esencia de estas cuatro áreas, me gustaría plantear el bienestar o el bien ser en cuatro ámbitos de nuestra vida: el ámbito personal, ¿no? El ámbito social, nuestra relación o nuestro bienestar con la naturaleza y nuestro bienestar espiritual, nuestro bien ser espiritual. Partamos del bienestar, que digamos es un poquito el espacio más amplio al que voy a dedicar durante esta charla, el bien ser o bienestar conmigo mismo. Y pongo aquí 5 áreas que de manera general se plantean desde el mindfulness como parte de esta cultura del bienestar, que tiene que ver con el descanso, con el ejercicio, la alimentación, la vida emocional y los momentos de silencio, de meditación o de oración. Y si nosotros, si alguno de ustedes ha oído hablar de la medicina del estilo de vida, un poco son los pilares que plantean. Faltaría aquí el que plantean ellos sobre el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Principalmente tabaco, alcohol y algunas sustancias psicodélicas, pero en términos generales son estos los 4 pilares, los 5 pilares, perdón, que nos hablan de un equilibrio en nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? Y conforme vaya hablando de cada uno de estos, te invito a que vayas haciendo un análisis de si a lo mejor estás bien en esta área o si podrías mejorar de alguna manera. Primero, el descanso. ¿Cuántas horas duermo? ¿Cómo es el espacio en el que duermo? ¿Cómo es mi higiene del sueño? ¿No? Y son cosas que yo sé que ustedes conocen, que no estoy trayendo nada nuevo, sino simplemente lo estoy enmarcando en el ámbito de esto es bienestar. Me siento descansado cuando despierto, me duermo con el noticiero porque necesito la tele de fondo para sentir que no estoy solo y que puedo dormir. Por ahí, alguno de las personas que sigo en temas de bienestar y de descanso dice que un buen día inicia la noche anterior. Un buen día inicia la noche anterior. Eso quiere decir cómo me dispongo yo a dormir también influye en cómo es el desempeño durante el día siguiente. Mi madre, cuando yo era pequeño, nos hacía preparar la ropa para el colegio desde la noche anterior, porque esto ayudaba a que estuviéramos listos en la mañana y evitaba muchos conflictos. ¿Cómo es mi descanso? ¿Cómo me preparo para dormir? ¿Cuánto tiempo me despego de las pantallas o me duermo pegado al celular? Y la luz azul sabemos que tiene un impacto en la calidad de nuestro sueño. El espacio donde duermo es ventilado, es encerrado, tiene luz, es muy oscuro. O sea, todo esto tiene que ver con nuestra calidad del descanso. En el tema del ejercicio, ¿no? Podemos partir desde me muevo o todo lo hago en el coche y lo pido a domicilio y entonces he perdido esta capacidad de moverme. Me enojo si llego al trabajo y me toca estacionarme lejos de la entrada porque entonces tengo que caminar más. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento es vida. Y de ahí podemos partir del movimiento para también hablar del ejercicio como un elemento más, digamos, en forma, con más estructura, o realmente hago un entrenamiento.
un entrenamiento constante de mi cuerpo para mejorar las habilidades como fortaleza, elasticidad, flexibilidad. O sea, todo esto también tiene que ver con el bienestar. ¿Cómo estoy en el área del ejercicio? En estos tres ámbitos. ¿Me muevo, hago ejercicio o entreno? Y también, ¿para qué ocupo el ejercicio? ¿No? Por ahí, el día de hoy están muy de moda los clubs de corredores y no dimensionamos lo que sucede detrás de esto, ¿no? Y la gente corre porque correr nos genera un bienestar, porque al correr estamos escapando de la insatisfacción de nuestras vidas. Y entonces también por ahí poner conciencia en esto. ¿Por qué estoy haciendo el ejercicio? ¿Lo estoy haciendo por miedo? ¿Lo estoy haciendo porque así me quito las calorías extras que gané durante las cenas de Navidad y Año Nuevo? ¿Porque de esta manera me desconecto del mundo? ¿O realmente lo hago por cuidado, por amarme a mí mismo, por estar bien en mi cuerpo? Alimentación, el siguiente de los ámbitos que tienen sobre el bienestar conmigo mismo. Y la alimentación no tiene que ver tanto con una dieta, sino como la conciencia que puedo poner al momento de alimentarme. Como también, como porque pues hay que comer, como porque es la hora de la comida, como entre una consulta y la otra porque hay que atender a los pacientes, como lo primero que paso y me encuentro en el pasillo, o realmente pongo conciencia en mi alimentación. Y poner conciencia, sin importar la dieta que siga, en la amplitud y variedad de los alimentos y sobre todo que sea una dieta que me permita tanto preparar mi cuerpo para la actividad física como recuperar mi cuerpo después de las jornadas de trabajo. eh, ¿Qué es lo que desayuno? ¿No? Desayuno eh, una patada a las adrenales, ¿no? Que me genere ese impulso de energía que necesito en el día, o realmente desayuno algo sustancioso que me permita nutrirme para estar disponible para el resto del día, ¿no? O sea, aquí hay mucho que pensar y no estoy hablando de si es una dieta vegana, una dieta keto, una dieta omnívora, sino simplemente con qué conciencia me acerco a los alimentos. Los agradezco, entiendo que eso que como también va a formar parte de mi cuerpo y entonces elijo eh, alimentos de buena calidad, alimentos naturales, alimentos que me vinculan con la naturaleza, o elijo aquello que es fácil y que tiene una lista de más de 5 cosas que a lo mejor no entiendo muy bien en su etiqueta, o más de 2 sellos de estos que están poniendo ahora, bueno, en cuanto a la nutrición, ¿no? Todo esto tiene que ver también con el bienestar, cómo cuido mi cuerpo desde la alimentación. La vida emocional es un ámbito importante, también cómo gestiono mis emociones. Y gestionar las emociones no solo es poder nombrar si estoy enojado o triste, sino también dar espacio para que esto suceda y entender cuál es el mensaje que me trae cada una de las emociones. ¿Por qué en este momento se está expresando una tristeza o un enojo? ¿Y qué es lo que me pide? ¿Cuál es la necesidad de fondo que tengo que cubrir a través de la emoción? Y yo estoy seguro que cuando nosotros nos volvemos capaces de escuchar nuestras emociones y de darles, de satisfacer la necesidad que las originan, entonces de alguna manera estoy aprendiendo a gestionar mi vida y a que cada emoción tenga una función en mi ser. Y finalmente, meditación, oración, silencio, conexión con lo trascendente, que también se ha visto como el silencio nos ayuda a disminuir la charla mental. Y la charla mental a veces genera mucho sufrimiento, genera mucha incomodidad, porque no nos hablamos bonito, ¿no? Por lo general, esos diálogos internos que tenemos son desde el juicio, desde la crítica, desde el perfeccionismo, desde la culpa, desde el señalamiento. Y entonces cuando nosotros entramos a espacios de silencio o incorporamos espacios de silencio en nuestra vida cotidiana para observar cómo es ese pensamiento, cómo es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, también nos permite empezar a hablarnos de una manera diferente, de una manera más amable, más más cariñosa, con menos juicio, con menos severidad, y esto nos permite también tener una mejor vida. Cuidando esto, en realidad cuidando estos 5 pilares,
incluyendo el sexto pilar que maneja la medicina del estilo de vida, que es cómo estoy en relación al consumo de sustancias tóxicas para mi cuerpo, pero manteniendo en términos generales un equilibrio y una revisión constante en estos cinco pilares, en realidad estoy hablando ya de un bienestar, ¿no? De una forma de cuidarme que me permita cuidar a los otros y también de pilares que me permitan orientar a los otros. La medicina del estilo de vida plantea un poco que, pues teniendo un equilibrio en esta base, también podemos de alguna manera favorecer el que los tratamientos médicos que nosotros demos a nuestros pacientes tengan una mayor eficiencia. Pero me gustaría ir a los otros tres aspectos que planteaba, ¿no? ¿Cómo es este bien ser o bienestar con los otros, ¿no? Mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, hay cosas que tengo que reconciliar con ellos. Eh, Hay cosas que, a lo mejor historias que duelen, que es un buen momento para recuperar. Hay historias, hay familiares donde ya hay pleitos, hay enojos, hay excluidos del sistema. Un poco esto viene de la terapia sistémica. Y entonces, ¿cómo poder recuperar ese amor que se ha quedado congelado en esas historias de dolor? Cuando hay una relación que me duele, cuando hay un vínculo que me duele, no me duele por cualquier cosa, me duele porque hay amor depositado en ese vínculo, ¿no? No me duele si me enojo con el chofer que viene manejando al lado de mí. Duele si me enojo con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi pareja. Claro, porque detrás en esa relación hay mucho amor. Y entonces es importante también aprender a cuidar nuestros vínculos, cómo son nuestras relaciones, cómo son nuestras redes de apoyo, ¿no? Entender la diferencia entre relación y vínculo. Yo puedo tener nula relación con una persona, sobre todo, por ejemplo, si mi padre ha fallecido, mi madre ha fallecido, ya no tengo relación con ellos, pero sigue habiendo un vínculo que me sostiene. Y por el otro lado, a lo mejor puedo tener una relación estrecha con mi padre o con mi madre y sin embargo no tener un vínculo sólido, ¿no? Y entonces, en este ámbito del bienestar, bien ser con los otros, sí hay una importancia de recuperar vínculos sanos, como son los vínculos dentro de mi trabajo, cómo me relaciono con las personas. Soy una persona que saluda o simplemente llego a la oficina, me meto a mi consultorio y nadie más vuelve a saber de mí, cómo trato a mis pacientes, cómo recibo también las críticas o a mi jefe. Todo esto tiene que ver con el bienestar o bien ser con los otros, ¿no? Cómo de alguna manera buscamos en el bienestar, en esta cultura de bienestar, una cultura de amabilidad, poder ser amables con los otros, amables con nosotros mismos. Llevamos dos aspectos, ¿no? Y vuelvo a hacer esta invitación. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere ir escribiendo por el chat, bienvenido. Pero llevamos dos aspectos, ¿no? Bienestar y bien ser conmigo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el autocuidado, bienestar y bien ser con los otros. Y vamos a pasar a los dos siguientes, bienestar y bien, o bien ser con la naturaleza. Y aquí hay cuatro áreas que me gustaría plantear. La primera, entender que este es el cuidado, ¿no? El bienestar o el bien ser es la relación de cuidado de esta casa común en la que vivimos todos, ¿no? Vivimos los seres humanos de México, de Venezuela, de Rusia, de Estados Unidos, de Colombia, de Canadá, de España, de Francia, es decir, es la casa que nos sostiene a todos como seres humanos, pero también el cuidado de la casa común con la flora, la fauna y los paisajes maravillosos que tenemos. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a este cuidado de esta casa común que nos sostiene, ¿no? Por ahí hay huellas o hay indicadores que se pueden medir, como los hábitos de consumo que generan una huella de carbono. ¿Cómo son mis hábitos de consumo? ¿Cuánta basura, cuántos residuos produzco en un día? O a lo mejor puedo también ahí medir cómo voy reduciendo el impacto que genero en la naturaleza. Mi propia vida va a generar un impacto y una huella de carbono, pero si logro que esa huella de carbono sea menor, de alguna manera estoy también aprovechando o contribuyendo en el cuidado del bienestar o el bien ser con la naturaleza. Esto nos permite sentirnos sostenidos, ¿no? No somos dueños de la naturaleza. Hay una carta de un líder apache que les escribe al gobierno de Estados Unidos cuando quieren comprar las tierras, que le dice, no entiendo por qué quieres comprarme algo que no me pertenece. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Y desde esta mirada de la cultura
originaria de Estados Unidos, había como esta concepción, ¿no? La naturaleza nos sostiene. Nosotros somos cuidadores temporales de la naturaleza. Nosotros, y un poquito hilado a lo que sigue, eh, tenemos la tierra prestada por un momento, pero se las vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, este es un principio de la física. ¿Qué hacemos nosotros con esta materia, materia naturaleza que tenemos en el entorno y cómo estamos heredándola a las siguientes generaciones, ¿no? Todo esto tiene que ver con el bienestar, con el bien ser, con la naturaleza, con saberme parte de esto y saberme sostenido por la naturaleza. Y finalmente, el bienestar o el bien ser espiritual. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse cuál es mi imagen de Dios que tengo, ¿no? Quitando un poquito ahorita las religiones, cada uno de nosotros tiene una imagen personal de Dios, ¿no? Una imagen personal de ese ser trascendente y que lo podemos nombrar de muchas maneras, desde quien lo nombre como la madre naturaleza, el cosmos, el arquitecto del universo, el principio de la vida, el Big Bang. O sea, cada uno de nosotros tiene una imagen de este Dios o de esta realidad trascendente y que es parte de nuestra naturaleza. El ser humano es un ser espiritual, un ser que busca relacionarse con lo trascendente. Por eso las culturas originarias, los pueblos antiguos, tenían todos estos mitos, podían relacionarse con las deidades y tenían una fijación particular por lo que sucedía en el cielo, como ese espacio donde está lo trascendente, lo que no acabamos de comprender, ¿no? Y una vez que nos planteamos y que seamos capaces de responder cuál es la imagen de Dios que tengo, entonces realmente podemos entrar en este desarrollo de nuestro ámbito espiritual, en este bienestar y bien ser espiritual. Y pongo tres elementos que me parece importante que hablan de la espiritualidad compartida en muchas religiones. La primera, el soltar el control y aprender a fluir con la vida, con lo que la vida es, no pelearme con la vida, no querer ser mayor que la vida, o sea, la vida es más grande que cada uno de nosotros, la vida se abre paso a través de nosotros, no soy yo el poseedor de la vida, sino la vida de alguna manera se manifiesta a través de mí, a través de mi propósito, a través de mi servicio, a través de mi capacidad, mi inteligencia. Y entonces, de alguna manera, soltar el control nos ayuda a liberar muchas tensiones, a dejar de pelearnos con la vida y aprender a fluir con lo que la vida nos ofrece, ¿no? Por ahí un dicho muy trillado es este, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Un poco esta es la idea de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es lo que recibo de la vida para entonces con esto poder hacer lo mejor posible? Esto nos ayuda a vivir en confianza y esta creo yo también que es una de las grandes experiencias que podemos tener a partir del bienestar espiritual. Confiar en que la vida nos sostiene, confiar en que yo pongo la mano de obra y hay algo que hace el milagro a través de mí, ¿no? El que yo pueda tener los conocimientos médicos no es lo suficiente, sino el poder confiar, pues que todo va a estar de alguna manera alineado para que el tratamiento funcione, incluyendo que el paciente va a hacer lo que le toca, ¿no? Hay que aprender a confiar. Esto es parte de nuestro bienestar o nuestro bien ser espiritual. Y finalmente poder asentir a la vida. Y asentir a la vida, creo yo que es uno de los grandes secretos de la espiritualidad. Asentir a la vida es poder decirle que sí a la vida como es. Y no tiene que ver con un eh, dejarme, no tiene que ver con un resignarme, ¿no? Eso no es decirle que sí a la vida, eso es rendirme, eso es bajar la guardia, eso es, pues sí, resignarme, ¿no? El sentir que no hay nada que puedo hacer, ¿no? El poder decirle que sí a la vida va un poco más en el poder ser colaborador con la vida, tomar la vida como es y poder hacer con eso que sucede lo mejor posible, ¿no? Es una apertura a, a ser co-creador o copartícipe de lo que sucede en el ámbito, en toda nuestra vida, ¿no? Y entonces con esto, con estas pinceladas rápidas, ¿no? Porque de cada uno de estos temas podríamos profundizar mucho más.
Finalmente regreso a este mito de Quirón con el que hablaba al principio, ¿no? ¿Cómo es que nosotros a partir del bienestar personal en todas estas áreas, con todas estas aristas que hemos visto, ¿no? Tanto el descanso, la alimentación, el ejercicio, eh, mi capacidad de hacer silencio, el diálogo interior, mi capacidad de relacionarme con los demás, el poder analizar cómo estoy en relación con mi familia, con mis padres, con mis amigos, con mi pareja, el poder ubicarme en mi lugar en la vida, el poder comprender que mi vida tiene un impacto directo en la naturaleza y que la naturaleza también nos sostiene. Eh, no lo dije en su momento, pero me estoy acordando, en los países nórdicos, los psiquiatras recetan a sus pacientes horas de bosque porque el contacto con la naturaleza también nos ayuda a generar una disminución del estrés fisiológico del cuerpo. Y finalmente, el sabernos sostenidos por la naturaleza nos permite también acceder a este espacio de bienestar espiritual, poder decirle que sí a la vida, poder vivir con confianza, con plenitud, poder vivir vidas ligeras, vidas que no nos cuesten trabajo. Muchas veces nos cuesta trabajo vivir porque queremos sostener posturas rígidas que hablan de un blanco y un negro, ¿no? Y aquí la invitación es un poco soltar los personajes y darnos cuenta cómo hay algo que fluye a través del personaje, ¿no? El personaje me refiero a ser médico, a ser un profesional del desarrollo humano, a ser un profesor, a ser un arquitecto. Cuando nosotros nos damos cuenta que estas son herramientas que tenemos para ofrecer un servicio a la vida, pero en realidad no es lo que somos, sino lo que somos es lo que se manifiesta a través de ese personaje. Realmente estamos atendiendo a un bienestar mucho más amplio, mucho más profundo, que solo quedarnos con este primer bienestar que sí está bien, ¿no? El bienestar conmigo mismo, que es el autocuidado, pero poder ir a esferas mucho más profundas de bienestar. Y me gustaría cerrar mi exposición y abrir un espacio de compartir, de escucharlos incluso, porque pueden no estar de acuerdo conmigo y esto es perfecto. Si alguien tuviera de pronto que decir, mira, sí entiendo lo que estás diciendo, pero pues yo lo miro desde este lado, el construir y el poder dialogar nos edifica a todos. Me gustaría cerrar un poquito con esta frase, ¿no? Solo nos atrevemos a salir de la zona de comodidad cuando nuestro nivel de malestar y sufrimiento es superior a nuestro miedo al cambio. Como lo planteaban al principio, venimos de un momento histórico que nos hizo darnos cuenta que cuánto malestar soportamos, cuánto sufrimiento soportamos. Y no debemos tenerle miedo al cambio, el poder cuidar de nosotros mismos, el poder generar un espacio más amable para nuestros pacientes, el poder invitarlos también a revisar su bienestar, el que puedan comprender que pues la enfermedad también se puede vivir no solo desde el miedo de un diagnóstico, sino con una comprensión mucho más amplia, con un soporte emocional, con un soporte de redes de apoyo, con un soporte de un estilo de vida saludable. Entonces podemos realmente transformar nuestra práctica médica no solo en ser administradores de fármacos o generadores de diagnósticos, sino poder ser verdaderos agentes de cambio que permitan a cada uno de nuestros pacientes, al salir de nuestra consulta, el poder sentir que comprenden un poco más la vida y que tienen la capacidad de gestionar la vida de manera diferente, que ellos también pueden eh, sentirse bien, estar bien en cada una de las interacciones que tengamos con ellos. Pues bueno, dejo aquí solo por mencionarlo algunos datos de contacto de redes sociales, ¿no? El Instagram personal y el Instagram de lo que trabajamos de contacto con la naturaleza y bienestar a través del juego y el correo por si alguno quisiera conectar. Y dejo de compartir pantalla y ahora sí me gustaría pues que rompamos un poquito la pena, que abramos un poquito el diálogo, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere compartir, yo encantado de escucharlas y si fuera alguna duda también de poderla resolver juntos. Buenas noches, muchísimas gracias, Alonso. La verdad lo apreciamos. La doctora Cristina Liedana te felicita y desde Querétaro te dice que soltar las cargas que no nos corresponden
es lo correcto y muy buena plática. Te felicita sobre ese tema en particular y esa frase que ella se puso en el chat. ¿Alguien más quisiera agregar en la parte de comentarios de chats o si permitimos con la acción de abrir micrófonos, no sé si se pudiera en los controles técnicos, en caso que se pueda, que autoricemos, que alguien quisiera aprovechar, cosa que hacemos poco, pero creo que vale la pena, con la apertura que tiene Alonso esa noche con nosotros de poder hacer preguntas hasta en vivo. ¿Alguien quisiera decirlo? La doctora Diana nos dice que excelente plática, gracias a OVA, que no nos gusta sufrir, obvio, pero justo cuando es más, ha tenido ella dolor y sufrido es cuando más aprendió y creció, ¿no? También, ¿cuál es la relación tejiendo sobre esto, sobre entonces aprendizaje, sobre si experimento el dolor, gozo más cuando no me duela o debe de haber dolor para que haya placer o cuéntame al respecto de eso? Eh, Nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra biología está preparada para hacernos sobrevivir. El dolor es al final del día una herramienta que nos permite sobrevivir. Si no hubiera dolor, probablemente como especie ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? Ya no estaríamos en este planeta porque nos sentiríamos inmortales. El dolor nos conecta un poquito más con esa realidad. eh, pues sí, de que somos, por lo menos en este espacio temporal llamado vida, somos seres que tenemos un principio y un fin, ¿no? Sin entrar ahorita tanto en la espiritualidad, pero es el dolor al final del día lo que nos permite mantenernos con vida. Y hay una diferencia entre algo que nos duele y algo por lo que sufrimos. Y la diferencia está en el diálogo interno que tenemos sobre esta experiencia. Si hay algo que me duele, pero yo lo acepto, le digo que sí a eso que me duele, eh, y tengo la capacidad de transformarlo y de extraer el aprendizaje de esto, seguramente será al final, cuando termine el proceso, mientras esté ahí seguro no lo entiendo, pero cuando termine el proceso, muy probablemente sienta que puedo, que me he transformado a mí mismo. Si yo me quedo negando el dolor, si yo quiero huir del dolor, es decir, no estoy aceptando lo que sucede, es cuando empieza el sufrimiento. Porque mientras más me resisto a esto que duele, más entro en un diálogo interno que me lleva a esta forma de pensar donde les decía que no estoy aceptando la vida como es, ¿no? Y entonces esta resistencia es la que conocemos como sufrimiento, ¿no? El dolor es transitorio, ¿no? El dolor tiene un principio, tiene un fin, ¿no? Hablando del dolor físico, ¿no? Una herida, por ejemplo, pues una herida tiene un principio y un fin, se cura, hay un proceso médico, una limpieza, un proceso de sanación en el que ese dolor va cediendo, poco a poco vamos saliendo de ese dolor. Pero si yo me quedo incluso identificado con eso que me duele, ¿no? Si en lugar de decir, bueno, me corté y ya pasó, digo, soy el cortado, me estoy viviendo desde esa identidad, ¿no? Desde esa identidad de sentirme, de crearme un personaje a partir de ese dolor, ¿no? Soy el bufón, soy el que no sirve, soy todas estas etiquetas, ¿no? Soy el tonto, soy el al que no le salen bien las cosas. Al final es quedarnos con una identidad basada en eso que nos duele o en eso que sufrimos, ¿no? Y entonces también este espacio de autoconocimiento a través de un proceso terapéutico, a través de la meditación, a través del silencio, a través del conectar con todas estas áreas del bienestar, al final nos van permitiendo también romper esas identificaciones que tenemos con el dolor, ¿no? A veces nos sentimos identificados con el trauma. Muchas gracias Muy por bien, la no, pregunta. Veo gracias, que Alonso. Elismara tiene su mano levantada y Antes, se está animando a antes, intervenir. Mediclau quería hablar, lo había puesto en el chat y Elismara también. Entonces empezamos por Mediclau y después Elismara. Adelante. O- Sí, ok, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en esta interesantísima charla y compartir su experiencia
me siento muy identificada con el tema porque creo que no podemos dar un servicio pleno si no tenemos toda esta información que nos acaba de mencionar. Viene desde el cómo ser, cómo sentir y cómo dar. Y desde esa perspectiva que nos ha hecho hoy referencia, y bueno, yo me siento muy conectada porque para poder ser lo que soy, no puedo si no me entiendo. Y entendernos es como nos conectamos con el otro. Y justamente tengo yo esta filosofía, me puse a hacer, para poder dar un gran servicio, tienes que tener la humildad de saber que necesitas muchísimas cosas. Y entre ellas, el saber ser, el saber dar, el saber reconocernos que estamos mal para poder pulir cosas para darle al otro lo mejor que tengas de ti. No puedes dar nada del otro si dentro de ti está pues todas las cosas al revés. A mí me interesó mucho, soy numeróloga y me conecto mucho con ciertas cosas que van unidas a esta parte de la espiritualidad que no se está tocando ahorita, pero que viene desde el todo, desde ahí. Cuando empezamos a sentir más es cuando más tenemos la capacidad de dar. Y para mí hoy me resonó tanto y estoy fascinada con el tema, se me hizo rapidísimo lo que compartiste, pero más que nada me siento agradecida porque fue un recordatorio a todo lo que tengo que pulir más hoy en día y el que tengo que trabajar más. Y nada más quiero dar las gracias a Odela, a Manu y a usted por este espacio y a todos mis compañeros el poder ver tener la oportunidad de compartir, cosa que normalmente no nos abre el micrófono. Me siento muy agradecida y nada más me queda que no puedo agradecer lo que no veo en el otro si no lo tengo. Así es que gracias por dejarme ver su luz a través de este espacio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias. Flor, te mandamos un abrazo. Veo algunas coincidencias con esto que nos menciona Mericlau en lo que van poniendo en el chat. Y por ahí una pregunta sobre la neurolingüística. Si es una buena herramienta. Yo más que la neurolingüística, justo me quedaría con esto que también está ahí alguien lo comentó en el chat. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? O sea, cuando nosotros vamos descubriendo cómo nos hablamos, cómo es nuestro diálogo interno, esto también nos ayuda a cambiar cómo le hablamos a los demás. Y más que un programa de neurolingüística que nos diga cuáles son las palabras adecuadas, cada uno de nosotros tiene que descubrir cómo es ese diálogo interno para que entonces podamos también hablar con los demás. No puedo dar aquello que no tengo, pero también implica entender que el otro no puede recibir aquello que no necesita. Y esto también desde la terapia sistémica es importante en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Yo quiero dar mucho, pero mi paciente realmente está dispuesto a recibirlo o es lo que él necesita. Y esto también parte de la espiritualidad y del bienestar que podemos generar en la consulta. Gracias, Mediclau. Elismara, si quieres abrir el micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Muy interesante la plática y a mí me llamó mucho la atención cuando mencionó, de manera rápida, pero se mencionó que a veces estamos también inmersos en el estrés que confiere las máscaras o el estar, ¿cómo me puedo explicar? Como inmersos en un papel, ¿no? El ego, o sea, el área de la medicina es mucho de ego y creo que a veces nos vamos, o sea, nos vamos metiendo tanto en el ego de soy especialista, yo he hecho este curso, yo he hecho esto, que a veces nos causa mucho estrés el ver al otro que está haciendo mucho, ¿no? Y a veces no soltamos esa parte y no nos liberamos. ¿Cómo poder hacerlo cuando ya estamos muy adentro de un papel que cumplir o una expectativa y a veces no somos conscientes? ¿Qué diría yo? Lo primero, agradecer a ese papel. O sea, antes de pelearme con ese papel, porque claro, ese papel, ese ser médico es lo que te da de comer, ¿no? Lo que paga las facturas al final del día. Esa especialidad que te has hecho también te dota de un cierto reconocimiento y una cierta capacidad de ayuda. Y entonces lo primero es darnos cuenta que no está mal tener un ego. A lo mejor solo nos hemos confundido en el camino. Cuando trabajamos nosotros con la empresa, cuando trabajamos con algunas universidades,
hemos tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de medicina. Y cuando nosotros llegamos con los estudiantes de medicina, lo primero que les decimos es ¿cuánto tiempo llevas como estudiante? Estamos hablando de a lo mejor quinto semestre, a veces en octavo semestre cuando trabajamos con ellos. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndote doctor? Porque yo cuando estudié por ahí en algún momento hice intentos de estudiar medicina un año y desde que yo entré a la facultad me dijeron doctor, ¿no? Y salía con mi bata, ¿no? Doctor Alonso. ¿Cuánto tiempo llevo viviéndome desde ese papel de doctor? ¿No? Y entonces también un poco es decir, a ver, sí, el ser doctor es mi trabajo, es mi servicio a la vida, es lo que tengo para ofrecer, es lo que me apasiona, el cuidado del otro, el cuidado de la salud, pero no soy solo el doctor. Y entonces cuando yo me doy cuenta que no soy solo el doctor, sino que soy mucho más que el doctor, mucho más que la especialidad que estudié, mucho más que el trabajo que hago. Entonces, el ser doctor se vuelve una herramienta que me permite conectar con el otro, que me permite ofrecer un servicio al otro. Y entonces ya no se vuelve una cárcel que me limita, sino una posibilidad que se abre de estar bien con el mundo y en mis relaciones. Y entonces no nos peleemos, porque a lo mejor sí, de pronto si lo nombré, a lo mejor suena como un poco, claro, ahora no voy a ser doctor, no, sé doctor y agradécelo. Pero no te quedes solo en esa identidad de ser doctor, sino date cuenta que ser doctor es una forma que la vida te permite para ofrecer un servicio a los demás. Muy bien, Muchas tenemos gracias, una... doctor. Gracias, Elismara. La doctora Sujet también quiere hablar y antes agradecer al doctor Ramón, que te felicita, la doctora Leti García, que te halaga. Muchísimas gracias por hacernos reflexionar. Y tanto Betty como lo hayas leído, la doctora Alanis, que dice que bueno, recordar verdades y aprender a decirnos y a decir también que no. Es un tema. Doctora Vera Sujet, adelante, Diana. Hola, buenas noches, Alonso. Muchas gracias por ayudarnos a bien ser y darnos bienestar. Y sí, bueno, yo voy de acuerdo con todo este equilibrio. Yo en lo personal sé que tengo muy mi parte espiritual y mi ser espiritual unido a esta parte corporal. Y sí, yo busco mucho un equilibrio en este cuerpo que a nivel físico, a nivel mental, es a nivel emocional y a nivel energético. Y sí voy mucho de la mano porque de este equilibrio, porque cuando me falta algo, cuando no estoy haciendo tanto ejercicio, cuando no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, cuando emocionalmente algo me afecta, simplemente sí tiendo a caerme un poco y a ver como más obscuridad y con más dificultad todo, pero cuando justamente estoy en equilibrio en esta parte espiritual, en esta parte corporal, física, mental, emocional y energética, pues digo, no estoy tan pequeña, pero me siento de 20, puedo sentir que puedo muchas cosas, que puedo hacer muchas cosas, y es cuando más en equilibrio estoy, soy mejor mamá, mejor amiga, mejor pareja, mejor anfitriona o oyente de OVA, mejor doctora, y todo lo que justamente en mis momentos difíciles me voy a libros y aprendo, se los puedo conectar se lo puedo transmitir a mis pacientes. Entonces, bueno, pues sí, o sea, sí es súper importante el equilibrio y hay que estarlo buscando, no solo para dar consultas, sino para estar bien con todos. Cuando estás en equilibrio lo logras todo y bueno, a mí me encanta y me encantó la plática. Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias, doctor. Gracias, Diana. Y solo nombrar que el desequilibrio es parte del equilibrio. O sea, yo no puedo saber que estoy en equilibrio si no estoy en desequilibrio. Y la vida funciona así, ¿no? No sé si lo voy a decir bien porque tampoco es que sea parte de mis conocimientos, pero los procesos, por ejemplo, no sé si me acuerdo bien, de la bomba sodio-potasio, se generan a partir de un desequilibrio, ¿no? Hay más iones de un lado que del otro y entonces esto genera un movimiento. El desequilibrio es parte del equilibrio. Y también tenemos que tener cuidado de no volvernos esclavos del bienestar. Porque también a veces es como, claro, ahora quiero comer bien, dormir bien, tener buenas relaciones, hacer ejercicio, y entonces, de alguna manera, esto también nos lleva hacia el otro lado, hacia el desequilibrio, ¿no? El querer ser tan estrictos con esto. Hay momentos en los que la vida nos permite tener equilibrio, hay momentos en los que la vida se desequilibra, pero incluso en ese desequilibrio
está la oportunidad de volver a encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, es una danza de la vida, ¿no? Hay momentos en los que estaremos con más equilibrio, hay momentos en los que, pues no sé, por una situación laboral, por una situación personal, la vida cambia y sobre todo cuando hay un desequilibrio, nosotros debemos tener la confianza y la certeza de que tenemos la posibilidad de regresar, de que tenemos la posibilidad de volvernos a equilibrar para no quedarnos ahí en esos niveles bajos de energía que mencionas, Diana. Muchas Necesitas gracias por ruido para compartir. escuchar el silencio, ¿no? Sí, así es. Necesitas ruido Gracias, para Diana. poder valorar el silencio. Necesitas Así es. desequilibrio para poder valorar el equilibrio. Muchas gracias. Así es. Gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Alonso, una frase de conclusión antes de recordar que en Alonso TRB, en los contactos que hay y en las varias redes que nos mostraste también de tus varias páginas disponibles para ver cursos y saber un poco más del tema, ¿qué quisieras decir para despedirnos antes de mostrar lo que sigue semana que entra? Mm. Yo diría, me quedaría un poco con esto que platicaba con Elismara, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por ofrecernos el servicio del cuidado de la salud. Pero para podernos ofrecer un buen servicio, necesitamos que ustedes se cuiden, que ustedes estén bien, que ustedes sean bien. Gracias. Muy bien, les tenemos una sorpresa dentro de unas semanas en febrero. La doctora Yolox, nuestra gerente de educación, les consiguió con un colega tuyo de Estados Unidos, pero que es de origen latina, Mario Martínez, síguenlo. Él es experto en longevidad y tiene desde la parte neuro, ciencias, desde la Universidad de Tennessee en Nashville, unos estudios sobre los longevos, los famosos centenarios, y tiene más de 500 centenarios estudiados. Y me confesaba, a Yorox y a mí, nos confesaba recientemente que lo que diferencia a alguien que llega a los 100 años de forma, digamos, funcional, porque es fácil de llegar intubado y desahuciado, pero es más difícil llegar parado con todavía masa muscular, era el poder de la mente y la actitud y la parte de cómo mi yo enfrenta esa vejez y de esas famosas abuelas que se despiertan todas arrugadas, que ya no son pacientes para nuestros productos ni servicios de los médicos aquí presentes, pero viven en esa creencia que son guapas, se siguen maquillando, se siguen vistiendo, se siguen portando socialmente, creyendo, queriéndose y aceptando su realidad, y eso es lo que diferencian los longevos y los centenarios, según el doctor Mario Martínez. Pronto en el espacio de OVEA será en febrero, temas que conectan. Muchísimas gracias, Alonso, gracias a Yoros, gracias a todos los que hacen eso práctico. Vemos el programa de la semana que entra y que nos depara la semana 3 del OVA3. Si nos pueden mostrar, por favor, lo que nos va a mostrar ahorita el resto de la semana que entra. Estaremos con Beatriz Zafra. Veremos un tema justamente de redes sociales, porque justamente es cómo pasar de un tema de no sé cómo manejar ese ente, porque no lo estudio en la Facultad de Medicina, ni en mi especialidad, ni en mis diplomados, usar un algoritmo para atraer pacientes de verdad con un mensaje congruente, un mensaje sensato y sobre todo auténtico y genuino que me representa. Será el próximo jueves 16 de enero a las 8 de la noche con la licenciada Zafra, experta en redes y mercadeo para ustedes, o cómo hacer un uso correcto, ético, que te atraiga el paciente correcto con la respuesta correcta. Eso será semana que entra, otra semana, otro programa. Pasamos de la mente a redes. Eso es la voluntad en OVEA, la pluralidad, estar de acuerdo o no, pero siempre, y como lo vimos esa noche, converger o discrepar, pero con mucho respeto, ética y sobre todo curiosidad. Volvamos a ser los niños que fuimos un día. Gracias a todos, gracias Alonso. Seguramente habrá muchas vistas en el replay. Circulen esa plática espectacular y ese regalo que nos dio Alonso. No fue regalo de Dios, fue un regalo de un humano empoderado. Alonso esa noche, seguramente inspirado por otras instancias, y les mandamos un fuertísimo abrazo. Les deseamos nuevamente un feliz año y un pensamiento a todos los que sí están en ese desequilibrio ahorita, político, económico, climatológico, para que su realidad se mejore el día de mañana y amanezca de las cenizas, renazcan
como el Fénix. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias en los controles técnicos, a todo el equipo de OVA. Recordemos que ya estamos arriba de los 11,500 seguidores en el canal de YouTube. Solo médicos en español, más de 460 webinars. Y vean los temas de mindfulness de la pandemia. Quizás nos recordará que hace poco estábamos con tanto miedo que creíamos que una campana tibetana nos iba a salvar, pero hoy aprendimos que es la cotidianidad de esos pequeños gestos y pensamientos que quizás nos pueden llevar a mejorar y no aguantar, sino vivir realmente mi realidad, buena o mala, pero siempre aceptando lo que me pasa y cambiando lo que no me gusta. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, Yolox. Nos vemos semana que entra. No olviden todos los regalos que tenemos de la parte vulva con Planeta V, de las redes, de los replays. Circulen la información, comparten con sus colegas. El conocimiento es sin costo, pero muy valioso. Muy buenas noches, que descansen, hasta luego.